El primer vídeo dedicado al tema 1 del programa de este curso hemos dedicado tiempo a estudiar o a repasar conceptos básicos de la economía, la definición de una economía, la economía, qué es el mercado. Hemos hablado de la mano invisible, de Adam Smith, y hemos presentado brevemente las dos grandes ramas en que se suele dividir la ciencia económica, microeconomía y macroeconomía. Bien, en este segundo vídeo dedicado al tema 1 nos vamos a dedicar a presentar los caracteres o los elementos que explican la elección individual. Hay que recordar que la economía es la ciencia de la elección. Estos son los cuatro elementos, es la ampliación de la parte del mapa mental anterior, y vamos a presentar cada uno de ellos de forma breve, con independencia de que en el manual recomendado puedas ampliar los conceptos que aquí se presentan. Hay que recordar que la economía existe porque tenemos que elegir. Tenemos que elegir porque no podemos hacer todo lo que queremos, no podemos comprar y consumir todo lo que queremos, no podemos dedicar todo nuestro tiempo a todas las cosas que nos gustaría hacer. Por tanto, tenemos que elegir, y eso convierte a la economía en lo que se llama la ciencia de la elección. Vamos a retomar esta imagen que presentábamos en el vídeo dedicado a la introducción del tema de un supermercado en Tailandia, una sección de un supermercado en Tailandia, pero que puedes encontrar en cualquier supermercado de cualquier país desarrollado. En un supermercado de tu localidad puedes encontrar una sección similar a esta de productos lácteos refrigerados. Bien, esta sección existe porque alguien o varias personas, muchas personas, han decidido producir cada uno de esos bienes y servicios que están presentes en esa sección, que se ofertan en esa sección. Y están disponibles en esa sección porque alguien, el encargado, el propietario del supermercado, ha decidido que esté en cada uno de ellos y no esté en otros productos. Por tanto, ya hay dos elecciones que forman esa sección: quien ha decidido producirlos, quien ha decidido que estén disponibles, que se oferten en su supermercado. Pero esto hay que sumar una tercera elección, que es la de los consumidores. Nosotros, cuando vamos al supermercado y vamos a esa sección deseando comprar productos lácteos, vamos a elegir entre cada uno de ellos, y elegiremos uno o dos y no elegiremos el resto. Por tanto, cada vez que acudimos al mercado, lo hacemos porque alguien ha elegido y nosotros tenemos que elegir. Esto sirve para reforzar la idea de la idea de elección como centro de la economía como ciencia. Bien, tenemos que elegir porque las personas y las sociedades nos enfrentamos a escasez en general. Si no hubiera escasez de recursos o de tiempo, no tendría sentido la economía, porque no tendríamos que elegir. Pero nos enfrentamos a una situación de escasez en lo general. Escasez de recursos. Recursos es todo aquello que sirve para producir otras cosas, otros bienes, otros servicios. Y un recurso también, aunque está separado de esa rama general de recursos, es el tiempo. También el tiempo es limitado y es otro factor, esa limitación, el que explica el que tengamos que elegir. Podéis pensar, bueno, hay gente que tiene más limitación, más escasez que otros para elegir. La gente más rica tiene menos restricciones o menos escasez para elegir y hacer lo que quiere que la gente menos rica o la gente más pobre. Sin embargo, alguien como Bill Gates, por ejemplo, que sigue siendo el hombre más rico del mundo, según las últimas informaciones que aparecen periódicamente sobre esos rankings sobre quién es el más rico, los más ricos del mundo. Incluso Bill Gates tiene una limitación, que es la de tiempo. Los días de Bill Gates siguen teniendo 24 horas. Por muy millonario que sea, o muy multimillonario que sea,
sus días no tienen 48 horas, tienen 24 horas. Por tanto, tiene que llevar a cabo elecciones, tiene que decidir qué hace cada día y qué no hace cada día. Y el análisis económico también nos va a servir para decidir o para explicar cómo tomamos las decisiones sobre lo que hacemos en cada momento. Por tanto, no hay que confundir la idea de escasez con idea de pobreza en términos de renta, sino que sirve para todos los recursos que tenemos, recursos materiales y recursos como el tiempo. Y decía antes que los recursos es todo aquello que sirve para producir otras cosas. Tradicionalmente en economía se clasifican esos recursos, se consideran recursos la tierra, el capital, el trabajo y el capital humano. Se añade también el tiempo, pero no es un recurso clásico en economía que aparezca en todos los manuales como tal. La tierra se define casi por sí sola, es la tierra, que sirve para producir bienes. El capital no es exclusivamente el capital en términos monetarios, en términos expresados en dinero, sino máquinas, maquinaria, edificios, instalaciones que sirven para producir bienes y servicios. El trabajo es la capacidad de trabajo que tenemos las personas y que ofertamos y vendemos en el mercado de trabajo. El capital humano es nuestro conocimiento, nuestras capacidades, nuestras habilidades que se utilizan en los procesos de generación de bienes y servicios. Recuerda, por tanto, esas ideas de recursos, capital humano y capital también monetario, digamos, que sirve para la inversión y para producir bienes y servicios, y la maquinaria, instalaciones, etc. Lo mismo también podemos decir, el trabajo lo poseemos las personas y lo vendemos las personas en el mercado de trabajo. Por tanto, tierra, capital, trabajo y capital humano. En esta imagen se representa la idea de escasez de los recursos naturales. Es una imagen tomada de una página del gobierno de Estados Unidos que representa de forma, yo creo que muy gráfica, esa idea de escasez. Son 3 esferas situadas sobre los Estados Unidos en un globo terráqueo, en el globo terráqueo. Cada una de ellas representa las existencias de agua potable en ríos y lagos. Fijaos que esta primera esfera representa todo el agua disponible en la Tierra. Todo el agua disponible en la Tierra. Aquí tenéis su diámetro en kilómetros cúbicos. 1.386 millones de kilómetros cúbicos. Esta representación gráfica es muy expresiva porque refleja perfectamente la idea de escasez. En esta dirección tenéis todo el artículo dedicado a esta representación gráfica y podéis acudir a él para completar la información. El siguiente elemento que explica las elecciones que hacemos las personas como principio básico en economía es el del coste de oportunidad. Y adelanto que es posiblemente el concepto más importante en un curso de introducción a la economía y en general en la economía. Además de ser el más importante, también adelanto, y lo veremos más adelante, que es uno de los conceptos posiblemente peor explicado en los manuales de economía, y también veremos que es de los peores comprendidos incluso por los expertos en economía. El coste de oportunidad es todo aquello a lo que renunciamos cuando decidimos hacer una cosa. La opción a la que renunciamos cuando decidimos hacer una determinada cosa. Los consumos a los que renunciamos cuando consumimos una determinada cosa. En cualquier decisión que tomemos siempre hay un coste de oportunidad. Y el coste de oportunidad no tiene por qué ser necesariamente monetario, aunque se puede expresar en términos monetarios. De última instancia, todos los costes a los que hacemos frente son costes de oportunidad. Vamos a verlos
con un ejemplo. Vamos a suponer que tienes la intención de matricularte en este curso de una asignatura optativa de las dos disponibles. Vamos a suponer que solo existen dos disponibles en este curso. Una primera, psicobiología de la drogadicción, que está dotada de 6 créditos y de acuerdo con las tasas aprobadas para cada curso, su precio es de 73 euros. Y otra alternativa de optativa es mediación y orientación familiar, también dotada de 6 créditos y que cuesta lo mismo, tiene las mismas tasas, 73 euros. Pero solo puedes hacer una porque tienes limitación de tiempo, no puedes matricularte todas las asignaturas que quisieras o que te gustaría, tienes que gestionar la escasez de tu tiempo. Bien, si decides finalmente matricularte de la asignatura psicobiología de la drogadicción, tu coste de oportunidad es simplemente el no cursar la otra asignatura, mediación y orientación familiar. Has tomado una decisión, psicobiología de la drogadicción, y este es tu coste de oportunidad. No hay otros costes porque los créditos son los mismos y las tasas son las mismas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando tomas una decisión, siempre estás renunciando a otra decisión, a otra opción. Esto en el caso en que las opciones sean iguales, más o menos, en términos de precio, de características, etc. Pero ¿qué ocurriría si estas dos asignaturas estuvieran dotadas de los mismos créditos, 6 créditos, pero psicobiología de la drogadicción, por pertenecer a un área de conocimiento distinta de la otra asignatura, tuviera unas tasas superiores? ¿Qué ocurriría si finalmente decides optar por cursar esta asignatura y no mediación y orientación familiar? Bueno, tu coste de oportunidad sería, lógicamente, el no cursar mediación y orientación familiar, dejas de cursar esa asignatura, pero también el coste de oportunidad serían los 23 euros de más que cuesta esa asignatura, psicobiología de la drogadicción, frente a la otra, y que podrías dedicar a otros consumos, a otras actividades. Por tanto, tienes el coste de oportunidad de la asignatura que dejas de cursar, más el coste de oportunidad de lo que pagas de más, digamos, por esa asignatura frente a la otra, esos 23 euros, y que podrías dedicar a otras cosas. Otro ejemplo con el que podemos comprobar cómo manejamos esa idea de coste de oportunidad, no siempre en términos estrictamente monetarios, es este que se plantea aquí. Suponemos que a una semana de los exámenes tienes 25 horas disponibles para estudiar y tienes que prepararte o repasar dos asignaturas, economía o psicología comunitaria. Te vas a presentar a los exámenes de esas dos asignaturas. Bueno, puedes decidir dedicar ninguna hora a economía y todas las horas disponibles, las 25, a psicología comunitaria. Bueno, esa combinación de horas, de reparto del tiempo, es probable que te lleve a una calificación en economía como de 3 y a una calificación como de 9 en psicología comunitaria. A medida que vas destinando más horas al estudio de economía, por tanto menos a psicología comunitaria, porque tienes escasez de tiempo, tienes recursos limitados para estudiar, vas viendo cómo va aumentando la calificación de economía. Realmente dedicar solo 5 horas a estudiar o repasar economía pues no tiene mucho rendimiento, pero tiene un coste de oportunidad, y es que la calificación de psicología comunitaria desciende. Es decir, tu opción de estudiar más horas a economía y menos a psicología comunitaria significa que tienes un beneficio, 0,5 puntos en la calificación de economía, pero tienes un coste que es 0,5 que dejas de obtener en psicología comunitaria. Y así sucesivamente, a medida que vas destinando más horas a estudiar economía y menos a psicología comunitaria, vas obteniendo un beneficio, aumentando la calificación en economía 4, 4,5, 5, 6, y un coste de oportunidad para cada una de esas decisiones. Va disminuyendo la calificación que vas a obtener en la otra asignatura, psicología comunitaria. Por tanto,
el coste de oportunidad no es solo un concepto, una herramienta que sirva para explicar decisiones donde hay dinero por medio, de decisiones de carácter monetario, sino que nos puede servir, nos va a servir para explicar cualquier decisión que tomemos, cualquier elección que realicemos entre alternativas. Decía al principio, al presentar el concepto de coste de oportunidad, que este concepto es uno de los, se entiende, de los peor explicados y de los peor entendidos, comprendidos por quienes estudian economía. Bueno, en 2005, estos dos autores, Paul Ferraro, que son dos profesores de economía, Paul Ferraro y Laura Taylor, publicaron en esta revista científica de economía un estudio a partir de una encuesta titulado los economistas reconocen un coste de oportunidad cuando lo ven, un rendimiento pobre de la ciencia lúgubre, o un lúgubre rendimiento desde la ciencia lúgubre, que es como se considera, se ha denominado tradicionalmente a la economía. Bueno, en este estudio, en este artículo, estos dos profesores mostraron los resultados de realizar una encuesta entre 199 economistas, muchos de ellos profesores de economía o que habían explicado o enseñado un curso de introducción a la economía, la mayoría de ellos con un doctorado en economía, y se hicieron una encuesta para ver si comprendían correctamente o si eran capaces de identificar correctamente el coste de oportunidad. La encuesta partía de lo siguiente: se suponía que has ganado una entrada que no puedes revender, que es técnicamente imposible. Vamos a suponer que es posible que haya algo que es técnicamente imposible su reventa, para acudir al concierto de Eric Clapton en tu localidad, en una determinada noche. Por tanto, tienes la opción de ir al concierto de Eric Clapton con una entrada por la que no has pagado nada. Pero esa misma noche del concierto de Eric Clapton también actúa Bob Dylan en tu localidad, y Bob Dylan para ti es la mejor alternativa posible a acudir al concierto de Eric Clapton. Por tanto, las dos alternativas que tienes es el concierto de Eric Clapton con una entrada que te han regalado, que has ganado, que no has pagado nada, o bien acudir al concierto de Bob Dylan. La entrada para el concierto de Bob Dylan no es gratis, vale 40 euros. Y tú, en general, para cualquier concierto de Bob Dylan en cualquier momento, estás dispuesto a pagar hasta 50 euros por acudir a un concierto de Bob Dylan. Vale 40 euros y tú estás dispuesto a pagar hasta 50 euros. Bien, con esta información, si tú decides finalmente asistir al concierto de Eric Clapton, ¿cuál sería el coste de oportunidad de tu decisión? Esta es la pregunta que se les hizo a los 199 economistas en ese estudio del que estamos hablando. La alternativa A son 0 euros, la alternativa B son 10 euros, la alternativa C 40 euros y la alternativa D 50 euros. Obviamente hay un coste de oportunidad que es no disfrutar del concierto de Bob Dylan. Es un coste de oportunidad obvio, pero hay otro coste de oportunidad. La alternativa A dice que no, 0 euros. La B dice 10, la C 40 y la D 50. Bueno, en la siguiente pantalla va a aparecer la respuesta correcta. Por tanto, si quieres tomarte un tiempo para pensarlo, te recomiendo que pares el vídeo y lo continúes cuando hayas decidido cuál es tu respuesta correcta. Bien, la respuesta correcta es 10 euros. 10 euros. Hay un coste de oportunidad al decidir acudir al concierto de Eric Clapton y no acudir al de Bob Dylan, que vale 40 euros, pero tú estabas dispuesto a pagar 50. Ese coste de oportunidad es, en términos así muy expresivos, los 10 euros que dejas de ahorrarte por asistir al concierto de Bob Dylan, porque tú en cualquier momento estarías dispuesto a pagar hasta 50 euros. Y esa noche tienes la oportunidad
de asistir por 40 euros. Es decir, tienes la oportunidad de ahorrarte 10 euros sobre tu preferencia habitual sobre los conciertos de Bob Dylan. Por tanto, al margen de que dejas de disfrutar del concierto de Bob Dylan, hay un coste de oportunidad monetario que es de 10 euros. Ese ahorro que dejas de tener porque la entrada vale 40 y tú estás dispuesto a pagar en todo momento hasta 50 euros. Bien, la respuesta correcta de 10 euros fue la menos elegida por los 199 economistas, doctores en economía, profesores de economía, etc. Lo que demuestra que, a pesar de ser uno de los conceptos más importantes de economía y más útiles para explicar las decisiones individuales, es uno de los conceptos peores comprendidos por la profesión económica incluso. Estos autores repitieron esta encuesta entre estudiantes de universidad que nunca habían cursado un curso de economía y estudiantes de universidad que habían realizado un curso de introducción a la economía. Bien, tuvieron mejores resultados en la encuesta los alumnos que nunca habían estudiado un curso de introducción a la economía frente a los alumnos que habían realizado un curso de introducción a la economía, lo que demuestra también lo que los autores reflejan en su artículo, y es lo mal que se explica y lo mal que se comprende este concepto. No siempre tenemos que manejar o emplear el concepto de coste de oportunidad en términos de lo que nos cuesta algo, sino también de lo que vamos a dejar de obtener por la decisión que tomamos. Si decidimos ir a la universidad, el coste de oportunidad va a ser todo aquello a lo que podríamos dedicar el dinero que gastamos en matrícula, libros, transporte, etc. Pero también es un coste de oportunidad todo lo que renunciamos en términos de salario presente si decidiéramos, en lugar de ir a la universidad, dedicarnos a trabajar. A la inversa, si decidimos trabajar en lugar de ir a la universidad, estamos asumiendo un coste de oportunidad que es los mayores ingresos futuros que podríamos tener por el hecho de ser graduados universitarios, diplomados universitarios. Por tanto, cualquier decisión tiene un coste de oportunidad. No siempre es, o no solo es, lo que nos cuesta en ese momento cada decisión, sino también lo que renunciamos en términos de la otra opción a la que hemos renunciado. El siguiente factor o elemento que sirve en economía para explicar cómo tomamos decisiones, cómo se construye la elección individual, es el análisis marginal. En general se entiende que asumimos que las personas tomamos decisiones no solo de una cosa u otra, sino también decisiones en el margen, que se llaman, que va a formar lo que en economía se llama análisis marginal. Hay dos decisiones que tomamos las personas en general, en cualquier circunstancia. Una de ellas es una cosa u otra, entre alternativas. Por ejemplo, podemos decidir si una noche que salimos con los amigos tomamos vino o cerveza. Ahí hemos tomado una decisión. Pero hay una segunda decisión que tiene que ver con el cuánto de cada opción, la opción por la que hemos optado. Y de eso se ocupa el análisis marginal, y a eso se refieren las decisiones en el margen que se utilizan en economía. Por ejemplo, si hemos decidido tomar cerveza frente a vino, ahora tenemos que tomar una segunda decisión, que es cuántas cervezas tomamos en esa noche. Se llama análisis marginal porque es un análisis que se centra en la última unidad que consumimos en este caso, pero el análisis marginal también se aplica a las decisiones de producción. Vamos a seguir con el ejemplo de consumo de cervezas. Ya hemos decidido tomar cerveza en lugar de vino, ya tenemos que vamos a decidir realmente cuántas cervezas tomamos, y lo vamos a hacer en función de la última unidad que tomemos. Si tomamos una, valoramos cuánto nos cuesta esa cerveza y qué beneficios nos proporciona, cuánto nos cuesta en términos del precio que pagamos por ella, posiblemente también los costes que puede tener, pues de la probabilidad de que seas sometido a un control de alcoholemia y puedas ser multado por tomarte una cerveza. Comparas
costes con beneficios. Beneficios, pues la sensación de bienestar, de estar con los amigos compartiendo una cerveza, etc. Lo mismo haces con la segunda, con la tercera, siempre con la última. Y vamos a tomar decisiones que tienen que... Por eso se habla de marginal, porque tiene que ver con la última unidad de consumo o con la última unidad de producción. Lo verás con más detalle y muy presente este concepto de marginal cuando hablemos de costes de producción, de decisiones de producción óptima, etc. Otro principio que sirve en economía para explicar la elección individual tiene que ver con la idea de que las personas solemos aprovechar las oportunidades que se nos presentan para mejorar. Para mejorar en todos los sentidos. Y esa idea de que todos intentamos mejorar o que aprovechamos las oportunidades para mejorar tiene que ver con la presencia de lo que se llaman incentivos. Un incentivo es, en términos generales, una recompensa o una retribución, no necesariamente monetaria, que puede servir para que cambiemos nuestro comportamiento, para que cambiemos nuestras decisiones. Un incentivo, por ejemplo, puede ser las ganancias en salud que podemos obtener por sustituir el coche o los vehículos de motor por bicicletas como medio de transporte urbano. Los beneficios que podemos tener en términos de ahorro de combustible, etc. Por lo tanto, los economistas se dedican al diseño y a pensar cuáles son los mejores incentivos para cambiar comportamientos, aunque tampoco se confía mucho en la capacidad de esos incentivos habitualmente. Pero la idea es que nuestra elección, nuestras decisiones a veces van a depender de los incentivos que tengamos para cambiar nuestro comportamiento, sabiendo que siempre queremos mejorar. Bien, a modo de repaso hemos visto esos 4 principios que explican la elección individual. Elegimos porque nos enfrentamos a una situación de escasez de recursos tierra, capital, trabajo, capital humano, tiempo. Todos los recursos son todo aquello que sirve para producir, generar otras cosas. Coste de oportunidad, que explica cómo tomamos decisiones, concepto clave en economía y que es muy importante entenderlo bien. Hemos visto cómo parece que no se entiende por lo general muy bien. Análisis marginal, tomamos decisiones no solo de una cosa u otra, sino también decisiones de cuánto. Son decisiones que se toman en el margen, pensando en la última unidad, y por lo general se entiende que las personas aprovechamos todas las oportunidades que se presentan para mejorar, y que eso guarda una estrecha relación con el esquema de incentivos como recompensas para modificar nuestro comportamiento.